Bien, buenos días. En esta clase vamos a ver el tema de giróscopos de sensores. Habíamos mencionado al final de la clase pasada que se utilizan en conjunto con los acelerómetros por la importancia que tienen en la determinación de la dirección de movimiento. Entonces son sensores de orientación, mantienen una orientación fija con respecto a un marco de referencia fijo, y hay dos categorías. Una es la de giróscopos mecánicos, como el que mostré la clase pasada, que tienen un rotor con una masa bastante considerable para mantener esa energía cinética. En algunos casos están energizados con un motor, y en otros casos son sistemas pasivos. Y dentro de los giróscopos mecánicos, a su vez, se pueden clasificar en estándares y de razón. Vamos a ver la diferencia a continuación. En el caso de los giróscopos ópticos, el principio de funcionamiento es distinto, utilizan una onda de luz. Una consideración muy importante al momento de elegir el giróscopo es el concepto de drift o de desviación que sufren en el tiempo por una acumulación de error. Y es una acumulación por distintas razones, pero una de las principales tiene que ver con el hecho de que la Tierra no es un marco de referencia inercial, está girando. Por lo tanto, si en cierto momento del día el giróscopo está girando en una dirección, supongamos vamos a dibujar acá la Tierra vista desde el polo norte, aquí está el polo norte, y aquí voy a dibujar un giróscopo cuyo eje está alineado en esta dirección. Por lo tanto, uno podría decir que el ángulo que tiene el eje del giróscopo con respecto al plano tangente a la Tierra, aquí imaginen que hay un plano tangente, lo he separado de la Tierra, pero es para ilustrar acá, el ángulo entre estos dos, entre el plano y el eje, es cero. Sin embargo, la Tierra está girando, vamos a suponer que está girando en esta dirección, y por lo tanto, 6 horas después, vamos a estar acá, en este punto. 6 horas más vamos a estar acá, 6 horas más vamos a estar acá, y al final, después de 24 horas, volvemos al mismo punto. Entonces, en 6 horas, el giróscopo va a seguir apuntando en la misma dirección en el espacio que tenía, asumiendo, digamos, que no hay roce o algo que haya detenido el giro del rotor, va a seguir apuntando en un eje que es paralelo al inicial. Este eje es paralelo con este eje. Sin embargo, con respecto al plano tangente, el plano tangente, ahora hay un ángulo de 90 grados. 90 grados. Entonces uno puede apreciar en los giroscopos mecánicos que hay una desviación que es producida por el giro de la Tierra. Entonces, esa es una de las razones para que haya una desviación. Además, a eso se suman los roces que efectivamente existen en los rodamientos o en los soportes de esta masa que está girando. Entonces, esta masa está montada en un eje y hay soportes, y si el sistema no está motorizado, se va a ir frenando, va a perder velocidad, y eso va a hacer que aparezca un efecto de precesión y de nutación que va a ser función de la velocidad de giro, como vamos a ver en las ecuaciones. Y eso va a introducir un error. La calidad, digamos, del giróscopo finalmente depende de la calidad de los componentes para asegurar que este drift sea el mínimo posible. Y en el caso de un giróscopo óptico, como no hay piezas mecánicas involucradas que estén girando o que tengan disipación de energía, el drift que tienen es muy bajo y son mucho mejores que los mecánicos, pero son mucho más costosos por la electrónica de alta precisión que está involucrada. El principio de funcionamiento tiene que ver con conservación de la energía, específicamente del momentum angular. Y, como mencionábamos en la clase pasada, esta masa que está girando en torno a este eje tiene un momentum angular, que podemos llamar L, es I por omega. Omega es un vector. En el espacio, en este caso, está dibujado, si ponemos, este es el eje X, el eje Y y el eje Z. En este caso diríamos que omega es una magnitud, podemos llamar teta punto a la magnitud con que cambia el ángulo teta de giro, aquí está el ángulo teta, pero multiplicado por un vector que en este caso va a ser el vector 1, 0, 0.
porque este eje X sería el eje 1, 0, 0. Podríamos haber apuntado el giróscopo en cualquier otra dirección, podemos cambiar este vector de dirección, el vector de dirección D, vector unitario. El punto es que una vez que esto está girando en el espacio, en ausencia de fuerzas externas, el giro debería mantenerse, y la dirección debería mantenerse, tanto la velocidad angular como la dirección. En el momento en que una fuerza externa interactúa, ¿no es cierto? Yo puedo empujar, poner la mano, y empujar aquí este punto, ¿no es cierto? Hacerlo girar en torno al eje Z. Entonces, tendría que plantear una ecuación que dice el momentum angular inicial más la fuerza aplicada, supongamos que esa fuerza se llama F, por delta T. En realidad esa F es una fuerza de giro, tiene un torque, por delta T va a ser igual al momentum final. Y entonces podemos decir que F es igual a LF menos L0 dividido por delta T. Y si entonces vemos que aquí estamos en el fondo calculando una derivada o una variación del momentum angular, de otra manera estamos diciendo que esta fuerza es la variación de L a de T, mismo que la derivada de omega a de T, podemos encontrar cuál va a ser, en el fondo, la reacción que se va a transmitir a este eje. ¿Ya? Y esa reacción, en el fondo, va a estar dada por el giro resultante, este omega resultante. Este omega aquí en esta fórmula es equivalente al teta punto, toda la magnitud de la velocidad, y al momento de inercia. Entonces va a haber una fuerza de reacción que se va a llamar tau, o es esta fuerza F, que va a reposicionar este eje, que está libre de girar, por conservación del momentum angular. O sea, si yo interactúo externamente y altero la dirección de este eje, trato de girarlo hacia acá, ese giro se va a ver compensado con una reacción. Este giro que estoy aplicando desde el exterior se va a ver compensado con una reacción en el giro de la masa interna que va a moverse en una dirección opuesta. Vamos a ver las ecuaciones específicas a continuación, digamos, cómo se llega a calcular ese giro. El punto acá importante es que mientras más grande es la fuerza externa, ¿cierto? Mientras más grande es este lado de la ecuación, más grande va a ser la velocidad angular, o el cambio de la velocidad angular hacia una nueva posición. Recuerden, esto va a tener un nuevo vector que va a definir una nueva dirección omega mayúscula. Entonces, si yo altero tau, se altera este lado y cambia la dirección. Ese cambio de dirección se podría medir. Hay dos maneras de hacerlo. Entonces, en el giróscopo de razón yo podría tener unos pequeños resortitos conectados de alguna manera a estos anillos. Esto está anclado a algún elemento externo, y ver que cuando este anillo se levanta, este resorte se estira, y mientras más se estire es porque la fuerza de alargamiento es mayor, ¿no es cierto? La fuerza del resorte es K por X. Por lo tanto, hay una aceleración angular mayor. Si yo mido el alargamiento, entonces estoy midiendo la aceleración angular, que va a ser proporcional al alargamiento, y de esa manera, si yo integro la aceleración angular, puedo saber velocidad angular, y si integro velocidad angular, puedo saber cambio de orientación, o cambio de dirección. La otra posibilidad no es medir la fuerza, sino que es directamente medir la velocidad con que esto gira, ¿cierto? O con que esto se mueve. Necesito otro sensor adicional que me indique cómo cambió la posición de estos anillos. Sin entrar en ese detalle, esa es la complejidad, porque uno podría tener, como en el giroscopo que les mostré, una pequeña barra. Voy a dibujar acá una barra, supongamos que pongo una barra metálica pegada a este anillo. Obviamente, si pongo una barra, esto no puede girar 360 grados, probablemente choque acá arriba, pero en un cierto tramo, y podría tener unas bobinas. Entonces, cuando esta barra está centrada, aquí tengo una bobina que es la bobina primaria, el primario, y aquí tengo el secundario 1, secundario 2. Entonces, se induce un campo magnético que se propaga a través de esta barra, y aparece en el secundario 1 y en el secundario 2 un voltaje. Si la barra está centrada en ambas bobinas, la S1 y la S2, va a haber el mismo voltaje, y puedo saber que esto está alineado.
Entonces, si en cambio esta barra se mueve por efectos de que alguien o algo aplicó una fuerza externa, entonces van a cambiar los voltajes inducidos. Esto se va a mover de lugar, la barra ya no va a estar centrada, va a haber una inducción magnética mayor en una de las dos bobinas, y con eso podría saber, a partir de esa variación del voltaje medido en ambos secundarios, podría saber cómo cambió la posición y saber que esto estaba moviéndose o girando. Entonces, ese es como el detalle de cómo están hechos en la práctica los sistemas electrónicos que utilizan giróscopos mecánicos. La esencia o el corazón del giróscopo es esta rueda que conserva la energía cinética y se mantiene girando. Después tiene que haber electrónica externa para poder leer ese cambio de posición. Y aquí el drift principal que les comentaba tiene que ver con el giro de la Tierra. Y aparece entonces esta reorientación sin aplicación aparente de una fuerza externa del eje de giro. Y digo de una fuerza externa aparente, porque uno podría dejar el giróscopo en una mesa, y uno va a ver que a lo largo del día el giróscopo va a ir cambiando de orientación. Y no es que haya una ausencia de una fuerza externa, el problema está en que la Tierra está girando, y entonces en realidad, entre comillas, existe una fuerza virtual, que es la que se propaga, digamos, desde el giro de la Tierra. No es que la Tierra esté aplicando una fuerza sobre el giróscopo, sino que simplemente se está aplicando la conservación del momentum angular y la Tierra está girando. Entonces, tiene que haber una realineación del eje que se traduce finalmente en una fuerza que reorienta el eje del giróscopo. Y esa fuerza o esa aceleración, porque la fuerza en realidad va a ser la aceleración por la masa del sistema, esa aceleración que experimenta el eje del giróscopo es 2 veces la velocidad angular de la Tierra. Entonces, este es el eje de giro de la Tierra. Aquí está el polo norte, y aquí abajo está el sur. Tenemos en el espacio una dirección de giro. Sin embargo, el giróscopo, que está sobre la Tierra en este punto, puede estar moviéndose en el espacio con una velocidad, con una cierta velocidad v. Encima de la mesa puede que la velocidad sea igual a 0. Y en ese caso, uno diría que en realidad la velocidad que existe no es la velocidad, porque esta es una velocidad del giróscopo relativa a la mesa. En realidad lo que nos interesa es la velocidad del giróscopo relativa al marco de referencia estacionario, F0. O sea, tenemos que imaginar que existe un marco de referencia con ejes X y Z, que sí está fijo, que no está girando con la Tierra. Eso un poco lo vimos en el caso del GPS, ¿no es cierto? Que está el sistema ESEF, Earth Centered Earth Fix, pero ni siquiera ese es inercial. Ese se va moviendo con la Tierra se va moviendo alrededor del Sol. Lo que se necesita realmente es un ESI, ¿no es cierto? Earth Centered Inertial, que está fijo en alguna parte del espacio, pero en un instante dado podemos asumir que el desplazamiento de la Tierra en un periodo muy corto es pequeño, no ha avanzado mucho, y que lo que está centrado en la Tierra es inercial. Entonces, aquí el punto es que lo que nos interesa realmente es con respecto a un marco inercial. Entonces, la velocidad de ese punto que está sobre la Tierra en realidad no está quieto, está girando con la Tierra, está girando. Y tendríamos que calcular aquí la velocidad angular de la Tierra, ¿no es cierto? La velocidad angular de la Tierra es 2pi, la vuelta entera, en prácticamente 24 horas. O sea, 24 horas por 3.600 segundos por hora. Hay que sacar el número, y eso les va a dar la velocidad angular de la Tierra. Y después, dependiendo de la latitud en la cual se encuentren, habrá que calcular este radio. O sea, visto de lado, este es el eje, estamos en un punto de la Tierra, y el radio al eje de giro va a ser, si esta es la latitud, por ejemplo, la latitud phi, entonces vamos a tener que multiplicar, el R va a ser el radio de la Tierra, el radio R mayúscula, esta distancia, por coseno de phi. Aproximadamente, porque la Tierra no es esférica. Habría que usar, en estricto rigor, los parámetros del elipsoide en el punto de latitud y longitud en el cual se encuentre el sensor. Eso es lo que realmente habría que considerar. También el elipsoide lo mencionamos en la clase del GPS. Por el momento, digamos, lo importante aquí es destacar que como el marco de referencia no es inercial, lo que ocurre es algo parecido a lo que se muestra en esta representación en la imagen que va cambiando.
eh, nosotros podemos tener un observador que está en el punto rojo, mirando esta bola negra que cae. Si nosotros soltamos esa bola, caería hacia el suelo en línea recta. O si está en el espacio, si fue lanzada en el espacio, entonces se mueve en línea recta. Sin embargo, el observador no está en un marco de referencia inercial, está en este disco girando. Y cuando estamos abajo, aquí en este punto, vemos que la bola viene hacia nosotros, pero después vemos que la bola se aleja de nosotros. En realidad la bola no se alejó ni se acercó, nosotros nos estamos moviendo en una dirección distinta a la dirección en la que se mueve esta bola. Pero debido a que nosotros nos movemos sobre este disco, lo que ocurriría es que parece que la bola hace esta curva. Aquí en esta vista, aquí abajo, fíjense en el punto, la bola va en línea recta, pero nosotros en realidad estamos avanzando con el disco. Por lo tanto, la bola al final no cae sobre nosotros. Al principio vemos como que nos va a caer encima y después nosotros seguimos en el disco y vemos como que se curva hacia nuestra izquierda. Vemos esta curva. Eso es porque el marco de referencia no es inercial. Entonces, cuando estamos sobre la Tierra, en el fondo estamos viendo objetos curvarse o el giróscopo reorientarse, pero es porque estamos parados sobre un marco de referencia que gira. Ocurre el mismo fenómeno. Entonces uno dice, bueno, existe una fuerza sobre esta bola que la está torciendo hacia el lado. En realidad no existe ninguna fuerza. Es una aceleración ficticia. Es ficticia porque en realidad lo que está ocurriendo es que nosotros estamos cambiando segundo a segundo nuestra posición de observación. Estamos observando las cosas cada vez desde un nuevo lugar. Entonces, ¿cómo compensamos esa observación? Bueno, Coriolis se dio cuenta de que lo que había que hacer era, si nosotros queremos poner un marco de referencia donde estamos parados y considerar que ese marco de referencia es inercial, entonces lo que tenemos que hacer es compensar nuestra observación y sumarle una aceleración lateral, ¿cierto?, al objeto, que se llama aceleración de Coriolis, el A sub c, y ese A sub c lo tenemos que calcular en función de la velocidad con que giramos. O sea, este disco está girando con una velocidad angular omega mayúscula. Si no giramos, obviamente no hay ninguna aceleración. Si no giramos, nos quedaríamos en este punto aquí abajo y veríamos que la bola nos cae encima. Pero si el disco gira, entonces vemos que esta bola se va hacia el lado y se va a ir hacia el lado aparentemente más rápido o con una fuerza mayor si es que giramos más rápido. Por eso la fórmula contiene ese término. Y si nosotros nos desplazamos, tenemos una velocidad v, además de estar parados en este punto, nos movemos con respecto al marco, va a ser distinta la dirección de esta fuerza y va a depender de nuestro desplazamiento v. El punto es que Coriolis se dio cuenta que había que sumar este término para poder hacer que este marco sea como un marco inercial, que es como que estuviese estático y considera fuerzas ficticias actuando sobre el objeto. En el caso de los fenómenos atmosféricos o incluso de las corrientes marinas, aparece también esta fuerza aparente. O sea, si uno piensa, aquí tenemos una nube encima de Europa o de África, esa nube no está anclada al suelo, no hay una cadena que diga que la nube se tiene que quedar sobre ese lugar. Supongamos que podemos suprimir el viento, ¿no es cierto? Las corrientes de viento se generan por diferencias de temperaturas entre una zona y otra, pero supongamos que todo es una masa uniforme en temperatura y no hay corrientes de viento. Teóricamente, si nosotros dejamos esa nube, o pueden pensar en un globo aerostático, ¿no?, flotando, la fuerza de gravedad lo único que hace es atraerlo hacia la Tierra. La fuerza de gravedad no lo arrastra hacia el lado, ¿no es cierto? Si eliminamos el roce viscoso, ese punto se debería quedar flotando en el espacio mientras las personas que están en la Tierra lo ven alejarse. Entonces, la Tierra va girando en esta dirección y estos puntos se van moviendo aparentemente en la dirección opuesta. Lo mismo pasa en el hemisferio sur. Hay un punto acá y, perdón, hay un punto, no me deja escribir.
Ahí está, ahora sí. Hay un punto acá, y la Tierra está girando hacia allá. Por lo tanto, el punto tiende a quedarse o a desplazarse como aparentemente en la dirección opuesta. Algo le pasa al puntero. Este punto tiende a desplazarse en esta dirección. Lo mismo los puntos que están aquí abajo. La Tierra está girando hacia allá, por lo tanto estos puntos se mueven aparentemente. Y después, ¿qué ocurre? Las masas de aire caliente tienden a moverse hacia las zonas frías. El calor se propaga hacia las zonas frías, por lo tanto baja. Aquí baja. Pero eso ya es por otro fenómeno que tiene que ver con la diferencia de temperaturas con respecto a la latitud. Y en este caso, sube hacia las zonas más frías. Por lo tanto, después termina completando el círculo de esa manera. Y esa es la dirección que tienen los ciclones que existen en el hemisferio norte, o los huracanes. Y en el hemisferio sur, obviamente no hay, por distintas razones. También tiene que ver con la diferencia de temperaturas entre el océano y el continente, pero las corrientes marinas giran en esta dirección. De hecho, si uno ve las corrientes, en este caso está frente a las costas de África, pero tiene esta dirección, y si uno ve Sudamérica, aquí lo que hay es la corriente de Humboldt, que gira así, viene desde la Antártica, y la corriente del Niño, porque es la corriente cálida que viene así, desde el Ecuador. ¿Sí? Y estas direcciones uno podría decir, ¿por qué son así? O sea, ¿a quién se le ocurrió? No se le ocurrió a nadie, que tienen que ver con este punto, ¿cierto? Con la aceleración de Coriolis. Entonces, es un punto importante, siempre es complejo entender de dónde surge esa aceleración. No es una fuerza real, es una fuerza ficticia, pero aparece como si fuese una fuerza por el hecho de que la Tierra no es un marco de referencia estático, está girando. Y eso lo podemos ver matemáticamente de la siguiente manera. Supongamos que tenemos un marco de referencia fijo. Tenemos ejes X, Y, Z, da lo mismo en qué dirección están apuntados. Aquí el Z está dado vuelta y aparece en el lugar donde normalmente está el X, pero eso no importa, ¿cierto? Tenemos un marco que puede estar en cualquier dirección, y tenemos otro marco que se mueve en el espacio, por eso tiene una letra M de móvil, otro es fijo, y tenemos un vector P que dice, bueno, este marco que se mueve en un cierto instante del tiempo aparece con coordenadas P de X, P de Y, P de Z, cada una de estas en el instante T. Después de este punto se puede mover a otro nuevo lugar. Y con respecto a este marco móvil, además puede haber un objeto que se mueve en relación al origen del marco móvil. O sea, el marco móvil se mueve y además hay un objeto en este marco móvil que se mueve con respecto al origen del marco móvil. Y esa posición del objeto es un R que va a contener coordenadas R de X, R de Y, R de Z, pero aquí deberíamos especificar que esto es con respecto al móvil, al móvil, al móvil, y esto es con respecto al fijo, 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 coordenadas del fijo. No podemos poner este vector que tiene 3 componentes en el móvil, porque no, o sea, lo podemos reexpresar, podemos copiar esta flecha que corresponde a P, la podemos copiar acá, y podemos encontrar coordenadas Px en el móvil, coordenadas Pi en el móvil, coordenadas Pz en el móvil, pero es una reproyección de este vector en los ejes X móvil. Aquí habría que proyectar el vector. Entonces, si se proyecta acá en este punto en el plano, tendría estas componentes en el móvil, y en el fijo tendría otras componentes, ¿no? Estos 3 números corresponden al mismo vector, pero visto desde marcos distintos. O sea, a lo que voy es que un vector puede estar referido a distintos marcos, el mismo vector. Y el mismo vector, o el vector, representa puntos que pueden ser puntos del objeto móvil o pueden ser puntos en relación al marco fijo. Entonces aquí hay que tener presente que está el marco fijo, el marco móvil, el mismo vector puede coexistir como 3 números expresados en el fijo o 3 números expresados en el móvil. Esto lo menciono, o hago énfasis en esto porque es muy fácil, el error típico es
mezclar y sumar cosas o vectores que son de un marco con vectores del otro marco. Se puede hacer, pero primero tengo que asegurarme de que si estoy sumando coordenadas del marco M, todas las cosas tienen que estar llevadas a coordenadas del marco M. O sea, si estoy sumando, por decir algo, el vector R con el vector P, bueno, ambos tienen que estar expresados en coordenadas de M, si no, esa suma no tiene ninguna validez. Se puede hacer, pero el resultado no significa nada, está errado. Entonces, cuando aquí aparece la fórmula, ¿cuál es la posición del punto R con respecto al fijo? Es la suma de P, ¿cierto? La suma de P es este vector, más la suma de R. O sea, este punto, ¿no es cierto?, es la suma de estos dos vectores. Y la tentación inicial es decir, bueno, ¿cuánto vale P? Y alguien me dijo las coordenadas, ¿no es cierto? El móvil anda por aquí, así que me dieron estos tres números, y alguien me dio las coordenadas de R y sumo. Eso está mal, ¿no es cierto? Primero tengo que convertir coordenadas de RM a coordenadas del marco fijo. Este vector R lo tengo que copiar acá. Es como levantarlo y hacer una copia trasladada, y después proyectarlo en cada uno de los ejes del fijo. Y el P ya estaba en el marco fijo, ahí recién puedo hacer la suma. En las fórmulas que vamos a ver, estos superíndices indicando el marco no están. En muchos textos no están puestos, porque asumen que el lector sabe que uno tiene que sumar manzanas con manzanas, peras con peras. Pero en realidad, como no están puestos, muchas veces uno ve ese error. Y entonces hago hincapié en eso. Teniendo las dos cosas sumadas, entonces podemos tomar la derivada, ¿no es cierto? Porque nosotros, ¿qué es lo que queremos saber? Es la aceleración de este punto respecto al marco de referencia inercial. ¿Por qué queremos saber la aceleración con respecto al marco de referencia inercial? Porque queremos aplicar la segunda ley de Newton, que dice masa por aceleración igual a la suma de fuerzas que actúan sobre el punto. Entonces, si queremos saber cómo se mueve este punto en el espacio, porque puede ser un cohete, una nave, un avión, lo que sea, entonces tenemos que tomar la aceleración absoluta o inercial, multiplicarla por la masa y sumar todas las fuerzas que actúan, fuerza de los propulsores, fuerza de gravedad, fuerza de roce, etc. Pero un paso importante es saber cuál es esa aceleración inercial. Por lo tanto, necesito tomar la velocidad y volverla a derivar después. Tengo que calcular la segunda derivada. Y eso lo puedo hacer tomando la segunda derivada de lo que está al lado derecho de la ecuación. El problema está en que, bueno, ¿cuál es el error típico? Alguien va y dice, la aceleración de esto es la segunda derivada de R con respecto a T. La aceleración, eso está mal, porque esa es la aceleración relativa del punto con respecto al marco móvil. Es la velocidad con que cambian las coordenadas, o la aceleración con que cambian las coordenadas de R con respecto al marco móvil. Pero esa no es la aceleración absoluta. La aceleración absoluta tiene que incluir con qué aceleración se va desplazando el origen del marco móvil. Porque este marco se está desplazando con respecto al marco móvil de acuerdo a la variación de P. Están estos dos términos. Por lo tanto, lo que hay que derivar son los dos términos. No basta con derivar dos veces R, que es el otro error típico que uno ve. Entonces, hay algo que no voy a entrar en el detalle de la explicación, esto yo lo veo en fundamentos de robótica, pero uno puede demostrar que la aceleración, mejor dicho, aquí consideren un vector genérico B que se mueve en un marco rotatorio. Aquí puedo dibujar un vector B. Ese vector B puede representar posición, puede representar una velocidad, puede representar una aceleración, puede representar muchas cosas. Es un vector B. Lamentablemente la B se confunde con velocidad, pero por un momento piensen que esta B puede ser, como les digo, posición, velocidad o aceleración. Entonces, cuando uno quiere calcular la cantidad absoluta, ya sea velocidad, aceleración o posición, tenemos que expresar ese B en el marco fijo y derivar el vector B con respecto al tiempo. Pero si el vector B está expresado en el marco móvil, entonces tenemos que derivar las coordenadas del vector B expresadas en el marco móvil y además sumar la velocidad angular que tiene el marco móvil, omega, cruz el vector B. ¿Bien? Eso es lo que se llama derivada de un vector en un marco de referencia rotatorio, o regla de la derivada del vector en un marco de referencia rotacional. Entonces, aplicando esta regla, nosotros podemos tomar la derivada de R fijo y tenemos que derivar todo esto, ¿no es cierto?, con respecto al tiempo. Entonces, cuando derivamos R con respecto al tiempo, tenemos que usar la regla. La derivada de R con respecto al tiempo, en el marco fijo, es la derivada de R con respecto al tiempo en el marco móvil más omega cruz R. El vector se llama R. En la fórmula anterior, reemplacen R móvil
R móvil, ¿no es cierto? Expresado con respecto al marco móvil, y acá el marco móvil. Es el vector que está expresado en el marco móvil, pero que aquí nos está dando las componentes de variación vistas desde el marco fijo. Aquí, esta de acá es las componentes del vector vistas, de variación del vector vistas desde el marco móvil. En este lado izquierdo están desde el marco fijo. Y como el marco es móvil, tenemos que compensar o añadir la velocidad angular que tenga el marco por el radio, cruce el radio, o la posición del vector. Por lo tanto, en la fórmula, este término de acá, que es fijo, fíjense que estamos sumando fijo con fijo, ¿no es cierto? ¿No? Cuando digo sumamos manzanas con manzanas, peras con peras. Pero este término de acá se expande. Y hay que reemplazarlo por todo esto. Y después queremos aplicar, obtener la aceleración. O sea, tendríamos que derivar por segunda vez con respecto al tiempo, lo cual significa derivar todo lo que está en el lado derecho con respecto al tiempo. Y de aquí salen dos cosas, ¿no es cierto? Sale la derivada de esto con respecto al tiempo, y sale la derivada de lo que está aquí con respecto al tiempo. Como esto es marco móvil, tenemos que aplicar la regla de nuevo, ¿cierto? Entonces la regla dice segunda derivada de R, supongamos que este vector se llama h, ¿no es cierto? La regla nos dice derive h con respecto al tiempo y sume omega cruz h. O sea, al derivar h con respecto al tiempo, en realidad lo que estamos haciendo es, si reemplazamos h, es derivada con respecto al tiempo de derivada de r con respecto al tiempo, más omega cruz h. Pero h, ¿quién es? Es derivada de r con respecto al tiempo. Porque h es de r de t, ¿cierto? H es esto de acá. Entonces nos queda segunda derivada de r respecto al tiempo más omega cruz de r de t. Además tenemos que derivar esto con respecto al tiempo. Y aquí va a aparecer derivada de omega con respecto al tiempo, cruz r más omega cruz derivada de r con respecto al tiempo. ¿Ya? Y además tenemos que derivar por segunda vez de p a dt, lo cual significa que aparece segunda derivada de p a dt cuadrado. Entonces lo que uno puede ver es que la aceleración absoluta efectivamente involucra la segunda derivada de p, involucra la segunda derivada de r, pero además involucra estos términos que tienen omega cruz dr a dt. Entonces este dr a dt es como decir omega cruz la velocidad, si es que decimos que dr a dt, pero es una, entre comillas, velocidad de r en el marco móvil, de r en el marco móvil. dr dt es la velocidad de r en el marco móvil. Al hacer todo eso y reordenar la fórmula, queda la fórmula grande. Tiene todos estos términos. Esa es la fórmula de la aceleración absoluta. Entonces, tenemos este término que dice aceleración en el marco móvil. Ese término de aceleración en el marco móvil no es otra cosa que la segunda derivada de r con respecto a t. Entonces, el primer error es que dicen, la aceleración de mi avión o de lo que sea es la segunda derivada de la posición del avión referida a la Tierra. Error. La Tierra se mueve, así que esa no es la aceleración del avión. Faltan todos estos otros términos. Falta la aceleración que tiene la Tierra con respecto a un punto hipotético fijo en el centro del universo. Probablemente podemos decir que esa aceleración es despreciable. Otra cosa es que hagamos el supuesto, digamos, esto es cero, o aproximadamente cero, y nos deshagamos de ese término. Pero si quisiéramos hacer esto de manera precisa, que de hecho es necesario para el caso de los satélites, para poder seguir la órbita de manera correcta, esto no se puede despreciar. Después necesitamos considerar este término. Este término es la aceleración angular por el radio, ¿cierto? O sea, si nosotros tenemos la Tierra que está girando con aceleración angular alfa, el radio sería este r, entonces esto nos da como la aceleración tangencial. Visto desde arriba, aquí está el polo norte, estamos en un punto sobre la Tierra, y este sería el vector radial. Entonces, el vector eje de giro o el alfa, ¿cierto? Que es la aceleración angular, si uno aplica la regla de la mano derecha, alfa cruz el r, hace que aparezca un vector ortogonal. O sea, si este es el eje de la Tierra alfa, nos movemos en r, y después aparece el ortogonal, que es ortogonal a este
este es a su vez ortogonal al anterior. Entonces ese sería el alfa o aceleración tangencial aparente. O sea, un punto está sobre la Tierra, aunque el punto en la Tierra esté quieto. Entonces uno podría decir, bueno, este escritorio, el escritorio donde estamos sentados está quieto, no se mueve con respecto al suelo, pero en el espacio se está moviendo porque la Tierra está girando. Visto por alguien que está flotando en el espacio, este escritorio, que se mueve en un instante infinitesimal de tiempo, avanzó, ¿cierto? Y por lo tanto tiene una aceleración aparente, tangencial, que está dada por este término. Después está el término de Coriolis, que corresponde al que habíamos escrito acá, omega cruz B. Cuando uno expande la fórmula aparece dos veces, por eso aparece este 2. Y después tenemos otro término, que si uno hace el procedimiento paso por paso, es el omega cruz, la derivada de este R con respecto al marco móvil, pero tenemos que usar la regla, ¿no es cierto? Y la regla dice que al derivar R con respecto al marco móvil es la derivada R a de t más omega cruz R. Pero aquí afuera ya había un omega, por lo tanto aparece omega cruz R. Aparece este término de acá. Este de acá probablemente muchos lo van a reconocer, porque en el fondo es velocidad, si fuese un caso escalar o planar, tendríamos velocidad angular al cuadrado por R. Esta es la aceleración centrífuga. O sea, cuando este punto se mueve en el espacio, para el observador que está girando con la Tierra, existe aparentemente una aceleración hacia afuera que lo mantiene moviéndose en línea recta. O en realidad somos nosotros los que nos estamos alejando y nos estamos curvando hacia adentro. Pero en forma instantánea, o el vector instantáneo pareciera seguir una línea recta, o pareciera que algo está tirando el objeto hacia afuera, pero en realidad somos nosotros los que nos estamos girando con la Tierra. Entonces, esto sería como aceleración centrífuga, que va a depender de la velocidad angular y de la posición R. Entonces, sobre el objeto en realidad están actuando otras aceleraciones aparentes. La aceleración centrífuga es una aceleración aparente. De hecho, hay videos que pueden ver, los buscan en YouTube, donde alguien está girando una masa amarrada a una cuerda. Y preguntan ahí, ¿qué pasa si se corta la cuerda? La mayoría dice, bueno, se corta la cuerda, así que la intuición nos dice que la masa va a salir disparada radialmente hacia afuera. Es una aceleración centrífuga. Lo que pasa es que la aceleración centrífuga es aparente, existe mientras existe la cuerda, que en realidad está siendo tensionada. Lo único que quiere hacer la masa es moverse en línea recta en el espacio. Esa es la única aceleración real. ¿Cierto? En el momento en que se corta la cuerda, en realidad la masa sale tangencial a la circunferencia en la cual estaba girando. Quiere decir que esta aceleración centrífuga nunca existió. Existió como contraposición de la cuerda que estaba tirando en la dirección opuesta, y que era necesaria para que esto se mantuviese sobre una circunferencia, sobre un círculo. O sea, si no tengo la tensión de esa cuerda, no puedo llevar esta masa hacia adentro. O sea, cuando digo hacia adentro es porque en realidad la masa quiere ir en línea recta siempre. Quiere conservar su momentum lineal. Y tiene que haber algo que la trate de llevar hacia adentro. En este caso, una cuerda, que es lo que evita, digamos, que se vaya en esta línea recta. ¿De acuerdo? Siempre. Por lo tanto, se establece un equilibrio entre la tensión, que es real, y esta fuerza que es ficticia, que aparece por el hecho de que el objeto se mueve en un círculo, en una circunferencia. Pero en cuanto se corta la cuerda, no existe, y por eso son fuerzas ficticias. La centrífuga es ficticia, la aceleración de Coriolis es ficticia, y es todo producido por estar en un marco de referencia de rotación. Sin entrar en el detalle, esto es probablemente lo mejor para entender estas ecuaciones es al menos haberlas derivado una vez en la vida desde cero y entender cómo van surgiendo los términos y entendiendo de qué surgen porque uno está observando cosas desde un marco rotacional. Aquí el mensaje importante es entender que cuando uno está haciendo mediciones con giróscopos, si el marco de referencia no es inercial, aparecen todos estos términos que finalmente terminan reorientando el giróscopo. Y por eso es que se necesita resetearlos cada cierto tiempo o se necesita alguna otra referencia externa, que hoy en día se cumple, por ejemplo, con brújulas magnéticas, con el mismo GPS. Pero antiguamente los sistemas antiguos no tenían un sistema satelital para observar el rumbo real de una aeronave, de un barco,
y por lo tanto, después de horas de vuelo o horas de navegación, los pilotos tenían que introducir correcciones manuales al instrumento, tenían que, por algún elemento geográfico del paisaje, saber si ya pasamos sobre esta ciudad, en el caso de un avión, y vamos justo en dirección a otra ciudad, y por lo tanto sabemos que eso tiene una cierta dirección, un cierto rumbo, y la lectura del aparato se corrige para alinearla con ese rumbo físicamente observado. O en el caso de un barco, podría estar días o semanas en el océano. Si no hay un elemento adicional de corrección, el giróscopo estaría totalmente desviado por varios días de acumulación de errores que se producen por estas fuerzas que existen, dado que estamos en un marco de referencia rotacional, la Tierra es rotacional. Con respecto a la conservación, como les mencionaba, del momentum, si uno plantea la fuerza externa como un torque, ¿cierto?, que actúa sobre el sistema, un torque T o tau, en algunos textos lo ponen como una letra N, para diferenciarlo de la fuerza F, que normalmente se asocia con la fuerza lineal. Entonces, lo que uno dice es que la variación del momentum lineal, o sea, perdón, la variación del momentum angular en el tiempo, decíamos el momentum angular es el momento de inercia por el vector de velocidad angular, tiene que ser igual a la fuerza externa. Entonces, como cuando nosotros decíamos el momentum lineal es masa por velocidad, y por lo tanto la derivada del momentum lineal con respecto al tiempo es igual a las fuerzas externas, que es la segunda ley de Newton, ¿cierto?, que la derivada de la masa por la velocidad con respecto al tiempo, y esto es, dado que la masa es constante, esto es igual a masa por la derivada de la velocidad de t, o masa por aceleración. Bueno, en el caso angular es exactamente la misma lógica, ¿cierto? Entonces tenemos L, momentum angular, omega, velocidad angular, I es el tensor de inercia o matriz de inercia, y N en este caso es el torque externo. En ausencia de fuerzas externas, lo que ocurre es que el I por el omega es constante. El objeto va a tender a seguir girando en el espacio tranquilo sin que nadie le quite energía o lo moleste, mientras nadie lo moleste. Ahora, si el cuerpo es simétrico, tenemos un cuerpo en el espacio, voy a dibujar acá unos ejes, X del cuerpo, voy a poner B de body, Y body, y Z body, ¿cierto? Y aquí tenemos un cilindro o algo. En este caso decimos el cuerpo es simétrico con respecto al eje Z. Tiene simetría rotacional con respecto al eje Z, asumiendo que está girando en torno al eje Z. Si el cuerpo tuviese aquí algún elemento distinto lateralmente, entonces ya no hay simetría radial en torno al eje Z. Pero por un momento asumamos que tenemos un cuerpo que tiene simetría en torno al eje de giro, y que el objeto se posicionó o se definió el marco de referencia fijo al objeto de manera que esté alineado con el eje de giro. No es una obligación. Uno podría poner un sistema de coordenadas del cuerpo orientado en otras direcciones. Podría haber puesto los ejes Y acá, el Z hacia allá. Después uno puede aplicar transformación de coordenadas, rotaciones para llevar las coordenadas ZB' a ZB, y el análisis finalmente es el mismo, pero hay una ventaja de tener las definiciones alineadas con respecto al cuerpo, que básicamente tienen que ver con el hecho de que la matriz o el tensor de inercia queda como una matriz diagonal. El tensor de inercia del cuerpo queda simplemente con cantidades en su diagonal, y el resto son cero. Y eso es ventajoso porque facilita los cálculos, ¿cierto? Si yo tengo otros elementos, o sea, si los ejes están alineados de otra manera, aparecen elementos fuera de la diagonal, y los cálculos se vuelven más tediosos. Después uno puede reproyectar los resultados al sistema que sí está alineado, y uno ve que las ecuaciones se simplifican. Pero aquí estamos partiendo con la alineación para que las ecuaciones desde un inicio estén en su formato simplificado. Por lo tanto, aquí tenemos ecuaciones que están expresadas en coordenadas del cuerpo. Esto está enfatizado con el subíndice B de body, o cuerpo en inglés, y por lo tanto lo que hay que tener presente es que hay que usar coordenadas del cuerpo, no coordenadas del observador externo. El análisis también se puede hacer usando coordenadas del observador externo o del marco fijo. Podríamos haberlo hecho con coordenadas F. Las ecuaciones son más largas, después uno puede simplificar, aplicar reproyección de coordenadas, y uno ve que un montón de términos se cancelan. Pero aquí, digamos, para llegar al resultado que queremos mostrar,
más rápido vamos a partir con coordenadas del cuerpo. Entonces, aplicando la regla para la derivada de vectores en marcos rotacionales, si yo derivo este vector LI, ¿cierto? LI es el momentum angular del cuerpo I. Recuerden que es la matriz de inercia por la velocidad angular. La velocidad angular es un vector que tiene tres componentes, X, Y, Z. Y recuerden que siempre estos vectores que tienen coordenadas están expresadas con respecto a algún marco. En los textos generalmente no ponen el marco, todos asumen que entienden cuál es el marco del cual están hablando, pero para mi gusto eso es una mala práctica porque normalmente cuando uno está estudiando cuerpos o sistemas complejos siempre hay un marco que es el inercial y otro, o fijo, ¿no es cierto?, y otro que es el móvil. En este caso, deberíamos entender del contexto por el hecho de que aquí tenemos un marco del cuerpo y el cuerpo es el que se mueve, que estamos trabajando con el móvil. Cuando usamos el móvil, entonces tenemos que acordarnos de usar la regla de BR. Y eso significa que cuando derivamos la cantidad L con respecto al tiempo, no basta con tomar I por derivada de omega de t, porque eso es si esto estuviese expresado en el marco fijo y este también estuviese en el marco fijo, efectivamente ahí está bien. Si está expresado en el marco móvil, si es un L en el móvil, tenemos que tomar la derivada de omega con respecto al marco móvil más L más omega, ¿no es cierto? La regla de BR dice tomar omega cruz el vector, en este caso el vector es el vector L. Entonces hay que hacer esto. Y si no me creen, uno puede partir y ver que esta matriz de inercia cambia cuando uno está mirando las cosas desde el marco de referencia externa, como el cuerpo está rotando en el espacio y se está moviendo, ¿no es cierto? Este cilindro de repente, un rato después, está mirando en otra dirección. Hay que reproyectar las coordenadas de, para el cálculo del momento de inercia con respecto al fijo, y esas coordenadas están variando todo el tiempo, por lo tanto esta matriz ya no es constante, y cuando derivamos no la podemos sacar fuera de la derivada. Tenemos que derivar I con respecto a t por omega, más I por la derivada de omega de t, y más el resto de términos. Y cuando uno hace esta derivada I con respecto a omega, aparece este término de acá. Si uno después reordena términos, uno se da cuenta que es exactamente este mismo término que está acá. Pero el camino más rápido es usar la DBR, la regla para la derivada de vectores en marcos rotacionales, y acordarse que tenemos que usar omega cruz L, que es el vector que estamos derivando, y L era I por omega, y por lo tanto aparece todo esto de acá. Ahora, la ventaja, como les decía, de tener el momento de inercia referido a los ejes del cuerpo es que los ejes del cuerpo se mueven con el cuerpo, y por lo tanto el momento de inercia es visto desde el cuerpo. El momento de inercia del cuerpo es constante y lo podemos sacar fuera de la derivada, porque este es el momento de inercia expresado en coordenadas del cuerpo móvil. Si estuviese en coordenadas de F, no es constante. Entonces queda esto. Momento de inercia en el cuerpo móvil por la velocidad angular observada desde el cuerpo móvil o desde B, ¿cierto? Aparece B. Velocidad angular vista en coordenadas del cuerpo móvil, cruz, momento de inercia del cuerpo móvil, cruz, la velocidad angular del cuerpo móvil, igual al torque externo como una fuerza expresada, si estoy aplicando acá una fuerza externa, un vector, o traté de dibujar acá una flecha que representa un torque que le estoy aplicando a este elemento. Esa fuerza también tiene que estar en coordenada de este marco móvil. Otra cosa es el marco externo que está mirando todo este evento desde afuera, ¿no es cierto? Entonces está fijo. Entonces tenemos esta ecuación. Si nosotros ponemos acá la matriz, esta matriz es una matriz diagonal, como les decía, hay X, Y y Z, el resto está en 0. Y este vector omega es un vector que tiene omega X, omega Y, omega Z. Y uno puede hacer las multiplicaciones, ¿no es cierto? Y al multiplicar esta matriz diagonal con este vector, nos queda Ix por omega X, Y sub Y por omega Y, y Z por omega Z, cruz el vector de velocidades angulares. Y en el otro término simplemente nos queda este vector columna por la matriz diagonal, nos queda Ix, igual que acá queda Ix por omega, aquí nos queda Ix por omega punto, porque aquí hay una derivada de omega con respecto al tiempo. Por lo tanto queda aceleración, esta sería la aceleración angular en X, aceleración angular en Y, aceleración alfa en Z. Entonces tenemos un sistema de tres ecuaciones diferenciales, a partir de las cuales podemos integrar y obtener la posición angular o la velocidad angular, ¿no? Y aquí nosotros podemos decir, estamos girando con velocidad angular constante en torno a z.
estamos girando con velocidad angular constante, omega z es igual a constante, entonces tendríamos esta ecuación. Además hemos dicho que existe simetría en torno al eje z. Dijimos aquí, dibujé un cilindro, ¿no es cierto?, que es simétrico. Podría haber sido una esfera también o un cubo. Pero estos son los dos ejes ortogonales del x y el y, del eje z. Y se cumple que el momento de inercia en torno al eje y, o en torno al eje z, perdón, en torno al eje x, ambos son iguales, ¿no es cierto? Si yo tomo un palo y lo miro desde acá, o lo miro por la otra cara, desde el punto central, el momento de inercia de hacerlo girar en torno a y, o el momento de inercia de hacerlo girar en torno a x, es indistinto, ¿no es cierto?, asumiendo que el palo es del mismo ancho por ambos lados. Entonces, puede ser un paralelepípedo, pero tengo que tener que el ancho en la dirección x tiene que ser igual al ancho en la dirección y para que se cumpla esta fórmula. Ustedes dirán, sí, pero no todos los cuerpos en el espacio son así. Efectivamente, no todos son así, pero esto es un razonamiento más bien por fines didácticos, ¿cierto? De decir, supongamos que son iguales. Entonces, si son iguales, este es igual a este, se cancelan, ¿cierto? Esto se hace cero. Dijimos que esto está girando a velocidad constante, por lo tanto, no hay fuerzas externas. Si hubiese una fuerza externa que le está dando vuelo al giro alrededor del eje z, entonces tiene que empezar a girar cada vez más rápido si le sigo poniendo más fuerza, ¿no es cierto? Tanto, la tercera ecuación me queda iz por omega punto en z igual a 0. Este y lo puedo pasar dividiendo, o puedo dividir lado derecho y lado izquierdo por i de z, y se va. Y finalmente llego a la conclusión de que si integro omega punto z con respecto al tiempo, me queda omega z igual a constante, que era lo que sabíamos, porque en ausencia de fuerzas externas, este objeto que está girando en el espacio en torno a un cierto eje, con velocidad angular omega z, va a seguir girando. Pero ¿qué pasa con los otros dos ejes? Con el eje y y con el eje x. En este caso, tenemos la diferencia entre x y z, entre z e y. El momento de inercia en torno a z no tiene por qué ser igual al momento de inercia en torno a y. De hecho, tenemos un cilindro, así que no es lo mismo ver el giro con respecto al eje z, es probablemente muy bajo que con respecto al largo que tiene este elemento. Pero las ecuaciones se pueden reordenar o reescribir dividiendo tanto el lado izquierdo como el lado derecho por i de x. Aquí divido todo esto por i de x. En esta ecuación divido todo por i de z, por i de y, momento de inercia en torno a y en ausencia de fuerzas externas, porque digo el objeto está flotando solo en el espacio, nadie lo está tocando, ni moviendo, ni alterando, estos términos no están, son cero. Y entonces puedo llegar a estas ecuaciones. Entonces, omega punto, como dividí la ecuación por ix, y dijimos que ix es igual a y es igual a ixy, aparece este término ixy. Este es como un nombre para este momento de inercia que es común en los dos ejes. Entonces, fíjense que aquí la estructura es la misma, ¿no es cierto? Si aquí yo coloco un signo menos, en realidad es lo mismo que haber puesto un signo menos acá y un signo más acá. Y al poner un signo más acá, este z lo puedo poner acá y el ixy lo puedo poner al lado derecho. Se ve igual que la de arriba. En ambos casos tengo omega z, que es constante, y los momentos de inercia que son constantes. Por lo tanto, yo puedo definir omega, un omega que lo vamos a llamar iz menos ixy dividido por ixy por omega z. Y estas dos ecuaciones entonces las puedo reescribir como omega x punto más este omega que es una constante por omega y igual a 0 y omega y punto más omega constante por omega x igual a 0. Si recuerdan ecuaciones diferenciales, en el fondo aquí tenemos dos ecuaciones que son x punto igual a menos una constante, le voy a llamar la constante gamma. Toda esta constante para no escribir omega, pues, es omega por y punto igual a gamma por x. Son ecuaciones que están acopladas y cruzadas.
o matricialmente yo puedo decir x punto, y punto, si lo vemos como ecuaciones en variables de estado, tenemos acá la matriz 0 menos gamma, gamma 0 por x, y. Esta forma de la matriz antidiagonal, antisimétrica, porque tiene un signo menos, tiene raíces complejas conjugadas que son, si uno quiere encontrar la ecuación característica QDS, ¿cierto? Hay que calcular el determinante de S por I menos A, e igualar a 0. Entonces esta matriz la podemos llamar la matriz A. Entonces nos queda, en el fondo, S cuadrado más gamma al cuadrado igual a 0, y cuando resolvemos esto nos queda S igual a más menos J, variable compleja, gamma. O más menos J, ¿qué cosa era gamma? Era este omega. Y lo cual significa que la solución entonces en el tiempo queda de la forma x de t, es una combinación lineal, ¿cierto? C1 más C2 y de t, y esto va a ser combinación lineal de e a la menos j omega t más e a la menos j omega t, y después si se fijan esto, utilizando las reglas de que e a la j teta es igual a cos teta más j sin teta, se simplifican las partes, y esto les queda 2 coseno de omega t. Entonces, a lo que voy es que aquí tenemos una solución de los vectores omega, ¿no? Aquí reemplacé, dije x, en realidad cuando estoy hablando de x me estoy refiriendo a omega x. Pero el punto es que al resolver la ecuación diferencial, nos queda que omega x no es constante, es 2 coseno de omega t. O sea, omega está oscilando. Y el omega y es igual, pero va a quedar como probablemente un seno desfasado en 90 grados de omega t. Y aquí van a ver algún coeficiente de amplitud, etc. Yo por rapidez no lo estoy calculando, pero aquí el punto de fondo es que al resolver estas ecuaciones, si uno grafica omega x en el tiempo, uno tiene una solución que en realidad debería haberlo graficado acá, es una función, en un caso es una función coseno, y en el otro caso es una función seno. Entonces, imaginen el vector omega. Omega es un vector que tiene 3 componentes, omega x, omega y omega z. La componente z es constante, ¿ya? Entonces, con respecto al cuerpo, a las coordenadas del cuerpo, este es mi cilindro, aquí está el eje Y, aquí está el eje X, y aquí está el eje Z. La componente omega Z siempre tiene la misma intensidad, pero la componente en el eje X oscila. Entonces una intensidad crece en X, decrece, se vuelve negativa. Y lo mismo la componente en Y, crece, decrece. Cuando crece X, decrece Y. Cuando decrece X, crece Y. Porque una es seno y la otra es coseno. Entonces, el vector de giro en realidad tiene 3 componentes. Tiene una componente en X, una componente en Y, tiene una leve componente en Y si lo proyecto en el plano horizontal, y tiene una componente fija en Z. Entonces, en Z, ¿qué es lo que ocurre? O sea, en el fondo ocurre que el vector de giro del cuerpo tiene una componente Z que es constante, o sea, podríamos decir que se mueve siempre sobre un plano que tiene la misma altura, pero la componente X y la componente Y se está moviendo sobre un círculo. Y por eso el vector omega está, uno dice, teniendo un movimiento de precesión. Y después, o sea, el omega está cambiando, y es el fenómeno que uno ve en los trompos. Uno ve que el trompo empieza a mover, la base del trompo está puesta en un punto en el suelo, pero la parte de arriba está describiendo una circunferencia. Y después cuando la velocidad baja, el trompo empieza a hacer esto, ¿no es cierto? Que oscila, se mueve en una circunferencia, pero como que cabecea. Ese movimiento se llama el movimiento de nutación. Ese movimiento en realidad aparece porque este omega no es constante. Omega está perdiendo velocidad.
Entonces, en realidad lo que deberíamos haber resuelto son otras ecuaciones, donde este omega era variable. Nos faltó acá una ecuación. Entonces, cuando el omega es variable, en realidad estamos diciendo que el vector vertical se agranda y se achica, se agranda y se achica, y por lo tanto aparece este movimiento en un cono, pero donde el z se agranda y se achica, se agranda y se achica, se agranda y se achica. Me cuesta mucho dibujarlo. Pero esto, ¿por qué lo menciono? Porque los giróscopos mecánicos sufren lo mismo, ¿no es cierto? A menos de que uno logre, si uno logra construir un giróscopo mecánico donde hay un motor y ese motor realmente es capaz de mantener la velocidad estable y se cumple esta ecuación, entonces ya desaparece en gran parte la nutación, porque quiere decir que no hay un omega variable, y entonces podría haber un movimiento más bien cónico que puede achicarse. ¿Cómo se achica? Haciendo el omega gigante. Mientras más grande haga el omega, ¿no es cierto?, la componente a lo largo de omega, entonces las posibles variaciones que va a tener el instrumento en X y en Y van a ser mínimas, ¿no es cierto? Y esto se va a mover en una especie de cono que es muy fino, que es muy puntiagudo. Entonces, es un requisito en la construcción tratar de hacer girar el omega lo más rápido que sea posible. En la práctica no se puede hacer velocidad infinita, esa sería la única manera de hacer este cono absolutamente fino. Entonces, este es un problema que existe en los giróscopos angulares. La otra manera de ver que efectivamente existe un ángulo, ¿no es cierto? Porque este cono tiene un ángulo. Hay un ángulo entre el eje de giro, o el eje Z, y las paredes sobre donde se va moviendo el vector omega. El omega es un vector que al resolver las ecuaciones se está moviendo y está cambiando de dirección. Entonces uno puede recordar algo. La energía cinética, en este caso este T, ¿qué cosa es? Es el momento de inercia, cuando uno lo veía en el caso escalar, por omega cuadrado, por un medio, ¿no es cierto? En el caso vectorial, uno dice la energía cinética es la velocidad angular por el momentum angular. Pero el momentum angular es omega por la matriz por omega. Hay que calcular en este caso si esta matriz de inercia, supongamos por un momento nada más por simplificar, que fuese una matriz de identidad, en realidad nosotros lo que estamos calculando es omega punto al cuadrado. Entonces, tendríamos omega punto omega, y eso es la magnitud de omega al cuadrado, que efectivamente es consistente con energía cinética o con la forma de energía cinética que uno conoce. Pero en este caso lo que estamos calculando, ¿qué cosa es el producto punto? Cuando yo tengo el producto punto de A por B, recordarán que esto es la magnitud de A por la magnitud de B, por el coseno que existe entre los dos vectores, entre el vector A y el vector B. Cuando estamos calculando la energía cinética y estamos diciendo esta energía cinética es constante, lo que estamos diciendo es que el ángulo entre omega y el vector momentum angular son constantes. El ángulo, como la energía cinética es constante, estamos diciendo el ángulo entre estos dos vectores es constante. Entonces, en el fondo, el vector L es el vector del momentum angular, y el vector omega es el vector de giro, y lo que en el fondo está diciéndonos esto es que se produce un cono en torno al vector L, que tiene un ángulo constante, no se lo voy a llamar ángulo beta. Ese ángulo, puede que el vector omega esté moviéndose, efectivamente no sea constante en el tiempo, porque dijimos que las componentes eran coseno de seno de algo, ¿no es cierto?, en función del tiempo, pero el ángulo que hay entre ese vector y el vector L está fijo. Entonces, el vector omega describe un cono con respecto al vector momentum angular, que es matriz de inercia omega, ¿no es cierto? El L es I omega. Entonces, en conclusión, el observador va a notar, y esto también lo vimos, que cuando pierde velocidad el eje del giróscopo, el giróscopo empezaba a cabecear, ¿no es cierto? A hacer así alrededor, empieza a darse vueltas y empieza a cabecear. Entonces, si bien uno puede girar el eje o el rotor, como les decía, muy, muy rápido comparativamente con el movimiento angular de la estructura externa, este movimiento existe en el aparato. Puede ser imperceptible al ojo humano, pero existe. En el fondo, este eje se está moviendo en un cono muy fino alrededor del eje. Y eso introduce un error, porque está introduciendo una vibración, que después uno la puede medir con estas bobinas que están acá en la base, y ese error es un error acumulativo. Entonces, esto era algo que quería explicar para entender bien qué es lo que genera el error en este tipo de instrumentos. Entonces, un sistema de calidad alta va a tener
un drift angular muy pequeño, uno puede decir de en torno a 0.1 grados en 6 horas y cuestan $100.000. Se usan en satélites, es probablemente algo impagable para una aplicación de un vehículo autónomo. Y en general, en el caso de un vehículo autónomo, uno va a utilizar giróscopos que pueden ser mecánicos, que cuestan entre 500 y $10.000 y que tienen drift de un par de grados en una hora. Comparativamente son bastante malos. Pero uno piensa en una hora, el conductor o el vehículo probablemente habrá empezado su trayectoria y la habrá terminado, a menos de que esté viajando a otra ciudad por varios kilómetros, pero existen otros sensores, como decíamos, el GPS, que puede aportar, o las brújulas magnéticas, que pueden aportar información de corrección de rumbo. Entonces, y hoy en día además no es necesario que el giróscopo sea totalmente mecánico, puede ser electromecánico o en realidad un dispositivo MEMS, como mencionábamos la clase pasada, un electromechanical device, un dispositivo MEMS. Y si está el problema de la inicialización, todos los giróscopos, incluso los MEMS, hay que inicializarlos y hay que ponerlos en cero, porque el instrumento va a medir algo y va a marcar un número cuando uno lo enciende, pero ese número hay que llevarlo a cero, hay que como decir, bueno, a partir de este momento vamos a empezar a contar y esa salida la vamos a llevar a cero. Este es una imagen del giróscopo que tenían los Apolos, esta es la versión del año 63. Y uno puede ver que existen motores en el interior para mantener el sistema lo más estable posible con una velocidad angular fija con respecto a lo que hace la cápsula. Entonces, esto lo muestro más por mostrar un elemento de carácter histórico que fue muy importante en las misiones Apolo para reorientar la cápsula con respecto al espacio. Hoy en día los sistemas son mucho más compactos, pero para que tengan una idea de en qué momento o la importancia que han tenido los giróscopos en el desarrollo de la aeronáutica y de la ingeniería aeroespacial, ¿no? De los sistemas aeroespaciales. Como les mencionaba, en el caso de los giróscopos de razón, que no está dibujado, pero existen resortes torsionales. O sea, uno, en vez de considerar el resorte lineal, que es un alambre que está enrollado de esta manera, ¿no es cierto? Uno puede considerar el resorte torsional como un alambre que está enrollado en un plano, como un caracol, o como una serpentina, uno podría pensar. Entonces, uno puede empujar el resorte o tirarlo en un cierto ángulo, θ, y esto va a querer retroceder o volver a enrollarse como estaba, ¿no? Si uno trata de desenrollarlo o si uno trata de empujarlo. Y entonces lo que se coloca acá son resortes que no son lineales como el que había dibujado inicialmente, sino que son resortes torsionales. Entonces, uno puede medir la variación angular y saber que hay una relación del tipo fuerza, torque, igual acá por la cantidad de ángulo que esto se ha movido. Y en base a eso, uno puede saber cuál es la fuerza externa aplicada sobre el sistema, utilizando esto junto con las ecuaciones que vimos recién. Entonces, estos son los giróscopos que se llaman giróscopos de razón. Están calculando una relación de fuerza. Y hay otros que son más simples, que emplean, digamos, la conservación del momentum angular y las fuerzas de Coriolis también para medir estos cambios de orientación. En los giróscopos de razón, uno puede encontrar hoy en día las versiones, como les mencionaba, MEMS, ¿no es cierto? Micro Electromechanical Systems, Micro Electromechanical Systems. Y como el nombre lo indica, son sistemas mecánicos, pero que combinan electrónica. Están hechos a nivel de circuitos integrados o de silicio. Y nuevamente, hay una masa que es móvil y existen elementos externos que permiten medir ya sea un campo magnético inducido o una variación de capacitancia por el desplazamiento de la masa central con respecto a las caras, ¿no es cierto? Podemos decir, estas placas forman un condensador y podemos implementar un circuito LC, un circuito resonante, y ver que esa capacitancia cambia porque cambia la frecuencia de resonancia del circuito. Está la electrónica, que es la parte probablemente más compleja en el desarrollo, además del logro de poder hacer una pequeña masa metida dentro de un integrado. Como les decía, comercialmente estos circuitos existen, el Analog Devices, uno lo puede comprar, un chip que tiene 10 patitas, ¿no es cierto? Y hay salidas que van a entregar la información
de velocidad angular en torno a cada uno de los ejes. Entonces, depende de la versión, puede ser de un eje. Entonces, si es el dispositivo de un solo eje, hay que usar, esto está hecho para medir en el eje X, entonces hay que usar otro montado en el plano ortogonal, esto para medir en el eje Y, y otro en el plano, sería como el techo de la caja. Entonces tenemos una pared de la caja, otra pared, y en cada pared de la caja hay que poner uno de estos chips. Pero también hay chips donde integran las tres direcciones en un solo circuito. Entonces, en el caso de este chip, aquí el parámetro importante, el Full Scale Range, que puede medir velocidades de más o menos 300 grados por segundo. Eso es lo máximo que puede medir. Y como verán, aparece el drift. Y hay drift que son por temperatura y hay drift que son por las fuerzas inerciales. Por temperatura, este tiene un drift de más o menos del 2%. O sea, habría que calcularle alrededor de más o menos 6 grados por variaciones de temperatura. Entonces se pueden dar cuenta que igual más o menos 6 grados por segundo por variaciones de temperatura es igual bastante. Entonces, y el ancho de banda también es otro punto importante que hablábamos la clase pasada. En este caso, uno no puede mover el dispositivo a más de 2500 Hz porque mecánicamente no responde la masa a vibraciones de mayor frecuencia. Entonces, la frecuencia de resonancia en este caso está a 14 kHz y lo que están diciendo es que básicamente esto sería un tercio, o sea, la mitad, un sexto de la frecuencia de resonancia está el límite de la frecuencia a la cual puede operar este dispositivo. En el caso de los giróscopos ópticos lo podemos ver la próxima clase en mayor detalle, solamente mencionar que están basados en un principio que fue descubierto a principios del siglo pasado, pero que no se pudieron construir hasta los años 60, cuando se establece la invención del láser y de la fibra óptica. Eran los elementos esenciales. Rápidamente, solamente para dejarlos con la idea, imaginen que tenemos un tubo, una cavidad que es una fibra óptica, y aquí encendemos un LED transmisor, que lo metemos acá por la fibra. Y entonces este es el transmisor, y aquí está el receptor. Entonces la onda empieza a viajar por adentro de la fibra, y aquí el observador, que es el receptor, aquí está nuestro ojo, estamos mirando, si tuviésemos la posibilidad de ver estas oscilaciones, nosotros veríamos que después de una fracción de tiempo aparece aquí una onda. Esta onda en el fondo es aquí voy a hacer un tubo, es una onda que está flotando en el espacio, es una onda estacionaria, solamente que está encaminada a través de un tubo, ¿no? En el fondo está flotando. Y entonces, si yo empiezo a mover el ojo, ¿no es cierto? Justo por donde sale la onda, y me muevo en la dirección contraria a donde viene la onda, yo voy a ver un aumento de frecuencia aparente. Hay algo que emite esta onda y es como que si yo estoy quieto, yo sé que cada cierto intervalo de tiempo viene un nuevo pic en la hora. Pero si yo empiezo a correr, voy a hacer tac, 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 voy a ver como que se está acercando, ¿no? Este es el otro ejemplo es alguien que tiene una pelota de tenis, ¿no es cierto? Y está frente a una pared y tira la pelota. La pelota va a una cierta velocidad, supongamos que la persona es capaz de tirarla y que la velocidad no cambia, ¿no es cierto? Va y vuelve. Entonces, si estoy a una cierta distancia, esa pelota se va a demorar una cantidad de tiempo que es d partido por la velocidad. Entonces la pelota va a ir, esta distancia en realidad es 2d, dividido por la velocidad me va a dar el tiempo. Yo veo que pasa un tiempo fijo, un segundo, en ir y volver, ir y volver. Pero si yo hago este ejercicio de tirar la pelota mientras voy caminando, ¿no? La distancia que recorre cada vez es más corta. Es más corta porque me estoy acercando, aquí está la persona, se está acercando a la pared, entonces la distancia es cada vez más corta, y lo que yo veo es que el tiempo
es cada vez más corto, porque el d es más corto. La velocidad siempre la tiro a la misma velocidad, pero regresa a mí antes. ¿No? Si estuviese muy cerca ya tendría que ser muy rápido para tirarla y tomarla, porque va prácticamente a ir y volver en 0 segundos. Por lo tanto, lo que uno ve es que la frecuencia, si yo cuento como eventos, disparar, tomar, la frecuencia de eventos aumenta en la medida en que yo me acerco. Entonces, en este caso también, para un objeto estacionario, la frecuencia de la luz está fija. Pero si este anillo o este cilindro está en un tubo y este tubo está girando en un eje, mi receptor lo que observa es una variación en la frecuencia de la luz que se... Y no es que la luz esté variando en frecuencia, sino que el objeto que mide se está moviendo y por lo tanto hay una variación en la frecuencia percibida de esta onda de luz. Esa es una manera de verlo. Esto yo debería esperar que, supongamos que puedo tirar un fotón, ¿no es cierto? Y veo que ese fotón se demora una cierta cantidad en dar la vuelta al anillo. Pero si yo voy avanzando con el anillo, ¿no es cierto? Voy girando y el anillo lo conduje por este tubo, pero me voy a encontrar con el fotón que sale por el otro lado. De repente, si voy contra el sentido del fotón, este fotón va a chocar conmigo antes. En cambio, si yo me voy alejando, que sería el caso opuesto a tirar la pelota contra la pared, pero me voy alejando, el camino se alarga y por lo tanto el fotón como que me está persiguiendo a mí y yo me estoy alejando del fotón. Y el tiempo en que me va a alcanzar, claro, no puedo ir a la velocidad que va el fotón, finalmente me va a alcanzar y lo que voy a ver es como un alargamiento de la onda. Eso fue lo que descubrió Sagnac, que efectivamente existía, construyó un interferómetro y que existía un fenómeno de la velocidad de la luz es constante, pero que se aprecia como de una frecuencia o de una longitud de onda distinta al moverse. Y lo que usan los giróscopos ópticos es ese principio. Es un principio de comparación de frecuencias para... El sistema real en realidad lo que tiene son dos transmisores y dos receptores. En uno se transmite en una dirección con el giro en un sentido y en el otro se transmite con el giro en el sentido opuesto. Y se comparan las diferencias de frecuencia y con eso se sabe. Y es muy, muy, muy preciso, porque aquí estamos hablando de frecuencias que son muy estables, utilizan un láser. No se podía construir sin la invención de la fibra óptica y sin la invención del láser. Por eso es que como concepto existía a principios del siglo, pero nadie sabía cómo construir uno hasta que después se descubrió el láser y se dieron cuenta que se podía implementar con esta técnica. Y son sistemas muy estables, porque la gracia que tienen es que no hay ninguna componente mecánica y que esta onda está, entre comillas, flotando en el espacio, porque el fotón, si uno lo considera como en esta dualidad de la luz, en la cual, si bien por un lado puede ser tratado como una partícula, pero además no tiene masa, en realidad es la variación de un campo. Ese campo no es afectado por la gravedad, no tiene los problemas de roce que tiene un giróscopo mecánico, no tiene los problemas del campo gravitacional, que igual actúan moviendo la masa o influyen sobre el movimiento de la masa que está en el rotor del giróscopo mecánico. Por lo tanto, el drift que tienen es más bien un drift por electrónica, por variaciones o ruido en electrónica, y no por variaciones externas en el campo gravitacional, por el tema de Coriolis y el hecho de que la Tierra no es inercial. Lo dejamos hasta acá por hoy.